Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 15 al 18. Leo para usted, la palabra de Dios dice así: Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Acompáñame en oración. Dios y Padre amado, te damos tantas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta este punto, Señor, en donde tú estás compartiendo con nosotros tu verdad, Señor. Gracias porque podemos ir a ella, Señor, y leerla de manera pública y poder aprenderla de manera pública, Señor, de poder proclamarla. Gracias, Dios y Padre amado, por el efecto transformador que ella genera para salvación, para santificación y también, Señor, para endurecer los corazones de aquellos que se resisten a tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque finalmente, frente a cualquiera de aquellas expresiones de tu verdad, tú eres glorificado, tú eres temido, Señor, tú eres visto como el gran Dios del cielo y de la tierra. Y te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad a nosotros de reconocerlo así, de poder apreciarlo así y de poder gozar lo que significa esa relación con usted por medio de lo que significa su verdad, siendo guiados e instruidos y siendo desafiados a lo que significa el ejercicio de esa vida santa, recta, que tú esperas que llevemos, Señor. Rogamos por tu gracia, esa gracia, Señor, que sabemos se manifiesta en nuestra vida, no solo para salvación, sino también para poder entender correctamente tu verdad, para ser instigados, motivados a poder vivirla, Señor, y para poder ser lo más concreto y práctico que podemos, Señor, para recordar constantemente aquello que anhela, Señor, sepamos. Gracias, Dios, por esta porción en particular, por el apóstol Pablo, por su ejemplo precioso, por tu obra en su vida y por el impacto que sin duda provoca para nosotros el ver cómo tú puedes usar a tus siervos conforme a tus propósitos para tu propia gloria. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ayuda que le mencione que lo que está haciendo Pablo en este momento es enmarcarse dentro de lo que es una temática general que se ve desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios. Usted sabrá, los corintios han compartido preguntas para él y él se ha encargado de ir respondiendo una tras otra. Y lo que va a resaltar en esta porción de capítulos específicamente tiene que ver con el derecho que tenemos de no usar nuestro derecho, con el ejercicio que tenemos nosotros de no usar esa libertad que el Señor nos ha dado para el beneficio de su causa. Permítame explicarlo de esta manera. El Señor ha diseñado claramente en su palabra aquellas cosas que debemos hacer, son mandatadas, aquellas que están establecidas y que debemos estar disponibles para cumplir. Y también ha dicho aquellas cosas que no debemos hacer con claridad. Y debemos alejarnos, obviamente, de lo que significa en el ejercicio obediente de su verdad, el distanciarnos, el separarnos de aquello que Él dice no debes hacer. Pero hay un montón de áreas que se conocen como áreas grises, en donde Dios no prohíbe ni tampoco está mandatando sobre aquello, y aquello se conoce como libertad cristiana, la capacidad que tú y yo tenemos de resolver con principios de la palabra del Señor, en limpia conciencia, actuar de una manera en donde esperamos poder agradar su santo nombre. Y en ese contexto se agregan un montón de asuntos que son, por lo general, tremendamente controversiales dentro de la vida eclesiástica. La corbata, la falda, los tatuajes, es decir, si puedo ir a un lugar específico o no, si puedo moverme en cierto horario o no, qué voy a estudiar, si con quién específicamente dentro del ámbito cristiano me voy a casar. Elementos que sabemos están dentro de ese ámbito de la libertad cristiana que implican la responsabilidad del creyente de poder saber usarla bien. Es evidente que ninguno de los dos extremos que están permeando esta libertad son aceptables. Por un lado, el legalismo que trata de imponer normas a aquello que Dios no estableció como norma, y por otro lado, el libertinaje que trata de estar lo más cerca del mundo al riesgo de lo que significa el tropezar, en lo que significa la propia conducta santa. Ahora bien,
Esa libertad que puede ser adoptada por los creyentes y que en la medida que vamos creciendo nos permite poder vivirla con mucha mayor liberalidad. Lo cierto es que Dios está diciendo a través de esta porción del apóstol Pablo, no debe ser usada si realmente puede hacer tropezar a un hermano. Y la razón fundamental de aquello tiene que ver con que por sobre cualquier elemento precioso que se enmarca dentro de este ámbito de la libertad, lo que debe trascender es el amor. Déjeme explicarlo con claridad. No se trata de hacer tropezar a otra persona que lleva la misma cantidad de tiempo contigo y que simplemente por asuntos caprichosos no está dispuesto a aceptar tu libertad, sino que el contexto bíblico está aludiendo permanentemente a aquellas personas débiles, nuevos en la fe, que están aprendiendo los primeros rudimentos de lo que significa la verdad y que de pronto, ya sea por su trasfondo, ya sea por lo que ha sido parte de su historia, ya sea por lo que ha sido la asimilación del Evangelio, hay elementos que le complican, que todavía no ha logrado digerir con tranquilidad. Y la Biblia dice, por amor a ellos, debes estar dispuesto a negar tu derecho, tu libertad. El ejemplo más preciso de eso, el contexto lo ha entregado en el capítulo 8. El apóstol Pablo está utilizando el ejemplo de la carne sacrificada a los ídolos, que era una problemática en Corinto, por cierto. Es decir, habían personas que llevaban a los templos idolátricos para cultos idolátricos, sacrificios de animales, buenos animales, grandes animales, mejores animales, dentro de lo que significa la calidad. Y obviamente parte era utilizada para el sacrificio y otra parte se vendía en los mismos templos. Incluso había un restaurante dentro de los mismos templos en algunos casos, en donde se ofrecía a las personas de manera mucho más económica a una calidad de sabor fantástico. Y lo cierto es que sabemos lo que la Biblia dice, todo lo que Dios creó es digno de ser comido si se come con acción de gracias, y sabemos que la creación ha sido diseñada para el hombre, por lo tanto, bíblicamente sabemos, podemos comer todo. El punto es que habían algunas personas en ese momento, bajo ese contexto, en donde la gran batalla tenía que ver con venir saliendo de aquella situación en donde ellos mismos fueron parte en algunos casos de esos cultos, en donde se acordaban de todo lo que estaba asociado a ese sacrificio animal y que claramente eran afectados en su conciencia por ver que otros hermanos estaban comiendo como si nada y que de pronto se sentían incluso presionados a tener que comer con ellos, pero obviamente con su conciencia acusándole todo el tiempo porque todavía no habían sido completamente liberados o permeados de lo que era el entendimiento correcto. Por lo tanto, Pablo dice, hey, no está bien que tú vayas y trates de decirle, mira, yo soy más maduro que tú, esto se tiene que comer, abre la boca, vamos para adentro. Sino más bien lo que tienes que asumir es que en el ejercicio de tu propia libertad bien entendida, uno de los grandes privilegios que tienes es de negar tu derecho para el beneficio del otro. ¿Cómo justificas eso? Se justifica en el amor. Es porque amas tanto que estás dispuesto incluso a dejar de hacer aquello que sabes que puedes hacer, básicamente porque no quieres hacer tropezar a otro. Y en el capítulo 9, que es el capítulo que nos convoca, y hemos visto ya a través de 2 predicaciones la primera porción de versículos, el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo, ahora un ejemplo concreto y práctico que tiene que ver con derechos ya asignados, derechos ya establecidos y que guardan relación con el sustento de los siervos de Dios, el sustento económico de los siervos de Dios. Él da argumentación específica para poder respaldar lo que eso significa, pero él decide voluntariamente no hacer uso de ese derecho. Y se presenta como un ejemplo palpable a los hermanos allá en Corinto otra vez, con el beneficio, con el fin de no hacerles tropezar, de no hacerles tropezar. Por lo tanto, hay grandes enseñanzas, grandes lecciones y grandes oportunidades para que tú y yo podamos saber cuál será la actitud que tomaremos dentro de esta expectativa que el Señor nos permite vivir como creyentes, la oportunidad que el Señor nos da de saber que frente a cualquier ejercicio de libertad hace bien mirar al lado de nuestros hermanos y pensar en el privilegio de amarle por sobre todas las cosas antes de ejecutar cualquier situación. Un texto clave para eso: todo me es lícito, por cierto, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos derecho, por cierto, pero siempre debemos hacer prevalecer el amor sobre nuestros hermanos. En Cristo, nuestros derechos terminan cuando nuestro hermano es perjudicado. Por lo tanto, no queremos hacer aquello, no queremos despreciar a otro.
Entonces llegamos acá, a esta porción, en donde después de Pablo haber argumentado, es decir, verso tras verso, lo que significa la responsabilidad de la iglesia de sustentar a los siervos, va a decir cuál es su resolución al respecto. Acompáñame entonces, vamos a ver en primer lugar el apóstol Pablo describiendo su convicción al respecto. Mira lo que dice allá, versículos 15 y 16. Vamos a ver el 15 en primer lugar. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. En el contexto directo, el apóstol Pablo ha dado 6 argumentos que los creyentes debían tener presente en cuanto al derecho del sostenimiento económico de parte de la iglesia a aquellos que ejercían el servicio ministerial. El nivel de argumentación usado por Pablo es tan, pero tan consistente que no deja opción para que injusticia pueda ser rechazada. Y recordarás, por ejemplo, que en el capítulo 9, versículos 1 al 6, él está apelando a la posición y él dice: soy un apóstol del Señor, llamado por el Señor, confirmado por el Señor y, por cierto, evidenciado en la obra de apóstol de la cual ustedes son parte, testigos privilegiados, obviamente fruto de lo que eso significa. En el versículo 7, él alude a lo que significa la costumbre. Y él menciona cómo tanto en ese tiempo como en este tiempo los soldados son sostenidos por otros en el ejercicio de su servicio para defender o en la guerra, como el agricultor tiene el derecho de poder comer del fruto de lo que él mismo está cultivando en la tierra, y cómo el pastor de las ovejas puede recibir recompensa de lo que significa el tener a sus animales con él. Y de alguna manera con eso mostrando cómo la costumbre nos ayuda a entender que un líder eclesiástico, un pastor, un apóstol, en el caso de Pablo, que está sirviendo, tiene el privilegio también de poder gozar y disfrutar de una compensación por lo que significa su labor. Y luego nos lleva a los versículos 8 al 11, en donde él habla de la ley y explica específicamente cómo a partir de Deuteronomio había una norma claramente establecida en el capítulo 25, versículo 4, que señalaba que no había que poner bozal al buey que trilla. Y la práctica ya aludía específicamente a la responsabilidad de poder permitir que el buey, mientras está en el ejercicio de su trabajo, trillando allá en el trigo, pueda comer parte de aquello que él está pisando con su cuerpo. Por cierto, tiene sentido. En el versículo 12, él habla de una práctica común. Otros siervos eran apoyados y él está argumentando, bueno, si otros siervos son apoyados, si ustedes entienden ese concepto, si ustedes han, es decir, avalado lo que significa el sustento a otros, bueno, ¿por qué yo no? Tengo derecho, por cierto, si otros lo han disfrutado. En el versículo 13, él va a hacer un análisis de la historia y llevará allá a la audiencia a pensar en los sacerdotes, quienes tenían la oportunidad de ser sostenidos por aquellos a quienes ministraban en el templo. Y parte de las ofrendas que se llevaban al templo tenían un propósito real, que era fundamentalmente el poder ayudar a aquellos siervos que estaban allá trabajando en el servicio de aquel lugar. Y finalmente, en el versículo 14, él utiliza las palabras de Cristo y cita palabras que nuestro Señor promulgó en relación a que los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. Y con eso cierra la lista de argumentación que obviamente hace sentido de manera correcta a todos aquellos que quieren vivir en obediencia, lo que significa el ejercicio de una iglesia y el ejercicio de la responsabilidad para con aquellos que lideran la congregación. Ahora, después de decir todo eso, uno podría asumir que la respuesta natural de los corintios debería ser entonces arrepentimiento y rectificación. Es decir, vamos a cambiarlo. Si de alguna manera hemos aprendido algo de todo esto que Pablo está enseñando, lo que deberíamos hacer es aplicar. Es probable que después de todo esto que está diciendo Pablo, él podría terminar toda aquella escena diciendo, bueno, entonces ahora, ya pues. Pero no hace eso. Y sigue reafirmando un asunto que obviamente es tremendamente leccionador. Verso 15, por favor, otra vez en tu Biblia. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Es decir, asumiendo que francamente existen principios establecidos en la palabra de Dios. Por cierto, existen normas que deberían ser cumplidas. Existe una expectativa que Dios ha determinado. Yo no me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto, así como lo estaba haciendo a los corintios, para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria.
Es bien interesante la palabra aprovechado que aparece allá en el texto donde dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Literalmente del griego se traduce como hacer uso de o emplear. Y básicamente lo que Pablo está describiendo allá es que hay una determinación, es que no va a hacer uso de lo que merece hacer uso. Este es el punto. Obviamente no hay duda, y asumo que no tienes dudas, a través de todo lo que ha sido el estudio de este pasaje, de que él tenía el derecho de poder ser sostenido por la congregación. Pero él dice, no voy a hacer uso de ese derecho, no lo voy a hacer. Y para que no quede duda, agrego una frase reafirmando aquello, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No tengan dudas, no se trata de mí. No tengo un interés en esto. Obvio, su interés mayor tiene que ver con liberarles con la verdad, hacerles entender aquello que debían conocer. Era obvio que Pablo está pensando en las prácticas que posteriormente los corintios debían empezar a asimilar con certezas. Pero no se trata de mí, dice Pablo. Es decir, el propósito de enseñarles lo que corresponde hacer no es para que lo apliquen conmigo. Y la razón, tal como señala ya en el versículo 15 al terminar, es porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca mi gloria. Retroceda conmigo, por favor, al versículo 12, capítulo 9, versículo 12. Notarás allá como Pablo ya había optado por su derecho de negar su derecho, valga la redundancia. Y en la segunda parte del versículo 12, él señala lo siguiente: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y cuando miras eso, te das cuenta que había una tónica muy interesante aplicada por el apóstol Pablo en su ministerio misionero. Y esa tónica era que él no pedía apoyo directo a las personas a quienes estaba sirviendo por primera vez. Es muy interesante. Cada vez que él está llegando a un lugar específico para fundar una congregación, para predicar el evangelio, él está usando el mismo patrón. Él no está solicitando a las personas en el ejercicio de su presencia primaria el hecho de que ellos deberían apoyarle. Y eso es muy interesante. Es parte de lo que uno puede ver como consistencia en lo que significa el ejercicio de su vida. Él deseaba soportar el costo, estaba dispuesto a asumir ese costo de lo que significaba tener que multiplicar sus esfuerzos físicos, por cierto, para poder autosustentarse. Y la palabra soportar ahí tiene un sentido bien interesante porque implica, note esto, sobrellevar en silencio. La idea es que Pablo, calladito, estaba asumiendo el costo de lo que significaba el ministerio por amor a aquellos a quienes les presentaba el evangelio por primera vez, para no generar en ellos ningún tipo de costo, sabiendo que él estaba asumiendo todo el tipo de costos necesarios. Y sabemos por la Biblia, Hechos capítulo 13, versículo 8, 18, capítulo 18, versículo 3, que él está construyendo carpas. Y sabemos la expresión del capítulo 20 de Hechos, versículo 34, que él está usando sus manos. Y sabemos que le escribe a los hermanos en Tesalónica: cuando estuve allá con ustedes, es decir, trabajé con mis manos y no comí el pan de nadie de balde. Básicamente porque él estaba siendo consistente con lo que significaba esta convicción de no querer pedir apoyo económico a ningún grupo cuando los visitaba por primera vez y comunicaba el evangelio por primera vez allá. Ahora, yo estoy convencido, le va a ayudar que mencione esto. Y es que Pablo rechazó, de una manera específica, solamente el apoyo económico y la enseñanza del apoyo económico cuando estaba por primera vez en un lugar. Pero eso no quiere decir que Pablo rechazó siempre el apoyo que las iglesias pudiesen darle. De hecho, tenemos referencias bíblicas de cómo las iglesias de Macedonia, y cuando hablamos de las iglesias de Macedonia, hablamos de la iglesia de Filipos, hablamos de la iglesia de Tesalónica, de Berea y probablemente otras, le apoyaron una vez que Pablo dejó de estar con ellos. De hecho, es bien interesante porque la referencia bíblica dice que aún estando en Corinto, Pablo, y trabajando con sus manos, en varias ocasiones fue animado por los hermanos de estas iglesias en las cuales él ya había servido por medio de ayuda económica. Y eso está precioso. Dice en 2 Corintios capítulo 11, versículos 8 y 9, note el lenguaje: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso.
Está precioso eso, así Pablo está siendo consistente con el asunto. Él sabe que el derecho es de ser apoyado, de ser receptor del beneficio de a quien ha servido. Y sabe que obviamente una vez que ha estado en lugares específicos, si surge el deseo de apoyar a lo que significa la expansión de su ministerio, ayuda muchísimo al recibir apoyo. Y en 2 Corintios, noten, no en 1 Corintios, 2 Corintios, él sigue con el mismo principio. Yo con ustedes, mientras estuve con ustedes, no quise recibir nada de ustedes, pero no quiere decir que no fui apoyado. No solo trabajé con mis manos, sino que además, en varias ocasiones, cuando faltaba algo para mí, los hermanos suplieron aquello. Entonces, ¿por qué Pablo manifestaba su negativa de aceptar un salario de los hermanos a quienes servía en primera instancia? Y la respuesta está al final del versículo 12. Si estás allí todavía, capítulo 9, versículo 12, pues no quiero poner o por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Déjeme decirlo así, piénselo así. Llegas por primer lugar a un lugar en donde todo es paganismo, en donde no ha habido ningún concepto de lo que significa el cristianismo, en donde no tienen idea de lo que significa el mensaje del evangelio, en donde no saben absolutamente nada de lo que es el Antiguo Testamento, en donde la gran mayoría no es judío, que tenía la tradición religiosa de sostener a sus siervos, sino más bien estamos hablando de gentiles, que no tienen ni la costumbre, ni el hábito, ni la opción de considerar algo como eso. Y Pablo tiene una premisa, que es la premisa que todo siervo debería tener por sobre cualquier otra cosa, ¿no? Comunicarles la verdad. Y sabe que eventualmente frente a toda esa realidad que acabo de describir, contextualmente histórica, es evidente que el hecho de empezar a solicitar recursos para poder servirles con mucha mayor liberalidad pudiese afectar o ser de tropiezo para aquellas personas que no tenían ninguno de esos conceptos asimilados. Usted no debe dejar de pensar que Pablo está escribiendo primero a los Corintios después de que él ya estuvo con ellos. Todos los argumentos que él está dando están basados en lo que Pablo ya les había dado como fundamento escritural. Pero al comienzo de lo que fue la predicación del Evangelio, por cierto, ellos no tenían ningún concepto de absolutamente nada. Y de hecho, las cartas de primera a los Corintios y segunda a los Corintios nos demuestran que aún siendo fundamentados por Pablo por 18 meses, aún así tenían un montón de preguntas sobre un montón de asuntos. Pablo sabía que no quería hacer que absolutamente nada pudiese afectar el hecho de que él compartiera la verdad. Que nadie pudiese levantarse en un contexto como el que ellos estaban y decir, bueno, básicamente este hombre viene a enriquecerse con nosotros. Este hombre es un egoísta que viene a codiciar ganancias deshonestas. Este hombre quiere hacer lo que otros charlatanes hacen. Simplemente quiere seducirnos con palabras para que en la práctica estemos dejando nuestro dinero en él. Y frente a cualquier posibilidad de que eso sucediese, Pablo dice, no lo voy a hacer así, no lo voy a hacer así. Es que no quiero poner yo ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, nada que pueda afectar que una persona que no es creyente pueda sentirse cohibida a poder avanzar en lo que significa su relación con Dios. Hermanos, puedes exigir tu derecho, por cierto, puedes exigir el derecho de ser sustentado en una situación similar como la de Pablo. O puedes concluir que vale la pena asumir el costo para que no piensen por ningún motivo que estás estimulado por tu egoísmo o tu deseo de ganancia sobre el anhelo de que sus almas sean transformadas. Esa es la bendita negación de la libertad. Ese es el entendimiento correcto de lo que significa no hacer uso de mi derecho porque tengo una premisa más grande que se llama amor, la que no desea que nada pueda ser evitado o obstaculice lo que significa la propagación del mensaje de Jesucristo. Ahora, con eso en mente, vuelvo al versículo 15, por favor. Vaya al versículo 15. 1 Corintios 9, versículo 15. Al final del verso dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Hermanos, a la luz de todo lo aprendido hasta ahora, tiene tanto sentido lo que señala aquí el apóstol. Él afirma que preferiría estar muerto, literalmente, ¿no? Para perder la razón de su gloria. El privilegio de saber que podía predicar el Evangelio de Jesucristo gratuitamente, es decir, sin ningún tipo de presión al respecto y sin ningún tipo de tropiezo que pudiese evitar. La gloria descrita aquí es muy interesante, no es una expresión de la jactancia del apóstol Pablo o un intento de querer arrogarse algo de una manera orgullosa.
Más bien lo que está sucediendo aquí es que está expresando el gozo que significa para él el saber que a costa de su propio sacrificio está disponible para predicar el Evangelio sin generar ninguna traba en cuanto a lo que significa la conciencia de las personas allí. Es como si Pablo estuviese diciendo allá: no me quite la oportunidad de servirle sin provocar alguna razón que los aleje de la verdad. De hecho, más adelante hará una cita similar también allá en 2 Corintios capítulo 11, en el verso 10, señalando: por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Y el contexto es exactamente el mismo. Él está recordándoles el hecho de que él no está pidiendo ayuda económica de ellos, aún teniendo el derecho de hacerlo. Está señalando que hay otros que le han ayudado en lo que significa aquello, pero no la audiencia primaria, la audiencia a la cual les están sirviendo por primera vez. Y está diciendo que no se me impedirá por la verdad de nuestro Dios que esta gloria, el hecho de que pueda seguir predicando el Evangelio sin pedir ayuda o sustento de quienes estoy sirviendo allí, pueda ser completada en todas las regiones de Acaya. Interesante. Si Pablo ahora aceptara recibir remuneración de los corintios, le daría a sus oponentes una oportunidad de desvanecer su gloria, su deleite, su gozo. Y claramente él no está interesado en eso, está más interesado en manifestar un amor abnegado, entregado, desinteresado, un servicio sacrificial por amor a ellos. Y allí tenemos la convicción del apóstol, una convicción que es reeditada, que es anunciada claramente en el versículo 12 y que es vuelta a confirmar en el versículo 15 con total claridad. Él no hace uso de su derecho y encuentra la gloria en aquello. Segunda cosa que el texto nos muestra es que nos demuestra su condición. El apóstol Pablo va a aprovechar ahora de poder explicar lo que significa la motivación o la razón por la cual él hace lo que hace. Dice versos 16 y 17: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí sin anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo pasa a explicar ahora lo que significa su llamado, el llamado que lleva adelante como siervo de Jesucristo, y con ello nos aclara mucho más del motivo de esa gloria que ha descrito en el verso anterior, la que no se fundamenta, por cierto, en su capacidad o en su habilidad para comunicar de una manera llamativa el Evangelio de Jesucristo. Bien vale la pena recordar como al principio de los Corintios, él les recuerda a los hermanos allá que cuando él fue, no habló con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que habló con el poder de la verdad del Evangelio. Él predicó a Cristo y dice: me propuse tan solo predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Es porque estaba completamente interesado en dejar afuera cualquier lógica humana de la cual él podría escudarse. Y por cierto que podría escudarse. Fariseo de fariseos, un hombre excelente en lo que significaba su entendimiento de la ley, obviamente un hombre admirable en lo que significaba su entendimiento de lo que es el concepto escritural antiguo testamentario. Por cierto, un hombre que tenía una lógica de letrado absolutamente alta en su contexto. Y él dice: no, nada de eso, nada de eso. Y la razón es porque no se trata de anunciar el Evangelio como un asunto de la gloria propia, sino que se trata de entender que esta es una comisión que Dios se encargó de darme y es mi responsabilidad el poder llevarlo adelante de la mejor manera, porque no puedo hacer otra cosa que no sea, francamente, cumplir lo que el Señor estableció para mí. Y eso, francamente, está precioso, precioso. Pablo se apresura a decir en el versículo 16 que la predicación del Evangelio no es para él materia de gloria personal. Él dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Y la razón de por qué no tenía por qué gloriarse era porque francamente era su responsabilidad. Es lo mínimo que él tenía que hacer, porque fue mandatado a hacerlo. Dice el texto: me fue impuesta necesidad. Él fundamenta entonces que el llamamiento de Dios, su conciencia ligada a lo que significa el cumplimiento de su deber, y sobre todo esa contrición que genera el fuego que lleva en el corazón en favor de la salvación de los hombres, y lo que significa la gloria de Jesucristo, es lo que está estimulándola. Pablo sabe que no se trata de aquello que podría argumentar como habilidad propia, sino
por la necesidad que le había sido impuesta. La Biblia de las Américas traduce, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Y hermanos, ayuda a que usted y yo recordemos parte de esa historia. Jesús llamó a Pablo en el camino a Damasco. Recordarás, Pablo es un fariseo que está persiguiendo a la iglesia. Él es que está llevando adelante la persecución grande hacia la congregación de creyentes. Es obvio que él está llevando más allá de las fronteras de Jerusalén esa persecución. Y está obviamente esmerado a través de un celo malentendido en eliminar la idea y el concepto de Cristo de la mente de las personas. Hasta que de pronto ese propio Cristo se le aparece camino a Damasco y le convoca de una manera clara y precisa a que él predicara el Evangelio a los gentiles y al pueblo de Israel. Hechos capítulo 9, versículo 15, Hechos capítulo 26, versículo 15 al 18. ¿Cuándo empezó su ministerio? Pablo se encargó de llevar adelante el cumplimiento de esa comisión y proclamó las buenas nuevas a los judíos en las sinagogas de Damasco. Lo hizo también en Jerusalén. Después enseñó a la iglesia de Antioquía. Y de ahí la Biblia nos dice que se fue a Chipre y Asia Menor para dar a conocer el Evangelio a judíos y a gentiles, tal como revela el sermón de despedida de Pablo, en donde él dice a los ancianos de Éfeso lo siguiente: a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículo 21. Todo eso simplemente para mostrarle que aquella comisión que se le había asignado en el momento específico de su encuentro con Cristo era exactamente aquello que él se encargó de cumplir hasta el final de sus días. Dado que Pablo fue comisionado para predicar, no consideraba esa tarea como una razón para jactarse. Y la razón es porque sabía que llevaba adelante una comisión divina que no podía eludir. Quería cumplir con la tarea que el Señor Jesucristo le había dado. La frase final en el versículo 16 es impresionante, potente. Mira lo que dice al terminar el verso 16: pues ay de mí si no predico el Evangelio. Y notarás esta expresión como una expresión de obligación y compromiso, a sabiendas de que aún hay un juicio, un Dios justo que sabe aplicar justicia ante todo aquel que no le obedece, aún sabiendo, tal como la Escritura nos enseña, que aquellos que están en el liderazgo tendrán mayor condenación. Santiago capítulo 3, versículo 1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y es porque quiere manifestar esa clara alusión de compromiso a aquello que el Señor le estableció. Ay de mí, no puedo hacer nada más, no quiero hacer nada más, estaría muerto haciendo otra cosa que no sea llevar adelante la comisión que Dios me mandó a cumplir. Y Pablo, tomándole el peso a lo que significa aquello, hace mención a una frase que es muy común, tanto en los profetas del Antiguo Testamento como en los apóstoles del Nuevo Testamento. Esta expresión tan interesante que dice que no puede hacer otra cosa que no sea comunicar la verdad. Y notas allá cómo habían hombres en el Antiguo Testamento dominados por lo que significaba la urgencia de dar a conocer el mensaje que Dios les había dado. Jeremías dijo que la palabra de Dios era como fuego en su corazón y en sus huesos. Por lo tanto, no podía dejarla para sí, tenía que comunicarla. El profeta Amós escribe que debido a que Dios ha hablado, él no podía hacer otra cosa que hablar. Si Dios habló, yo debo hablar. Amós capítulo 3, versículo 8. Pedro y Juan, puestos frente al Sanedrín en Jerusalén, le dijeron al cuerpo gobernante que ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Y es porque claramente habían sido dominados por una comisión de la cual no podían ni querían escapar. Y allí, como ellos, el apóstol Pablo, comisionado por la gran tarea de comunicar la verdad y sin recibir el apoyo económico de las iglesias que iba fundando, dice: aquí estoy y voy a hacerlo. Y mi motivo de gloria no tiene que ver con mi capacidad, porque no hay capacidad mía, todo tiene que ver con lo que Dios hizo conmigo. Yo estaba en el otro lado del equipo, del juego. Yo estaba contrario a lo que significa esta realidad. Todo tiene que ver con Dios y todo tiene que ver para Dios. Versículo 17. Un texto no fácil de entender. Dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En el contexto que ha estado compartiendo Pablo con su audiencia sobre los méritos divinos en su llamamiento y su ejercicio ministerial,
Él ha dejado en claro que no tiene que ver con una gloria por sus propias habilidades personales, sino más bien con lo que Dios le ha permitido hacer en la administración, sin tener que demandar apoyo de los corintios. Y a la luz de aquello, el verso 17 bien pudiese estar apuntando específicamente a aquello, a la diferencia de hacer algo en tus propias fuerzas, en tu propia voluntad, que claramente Pablo no lo estaba ejecutando así, porque no tenía que ver con lo que él podía hacer, sino con lo que Dios hizo en él. No se trata de mí, sino de Dios en mí. Y está diciendo, se trata de su voluntad. Si hubiese sido algo hecho por mí, en mis propias fuerzas, obvio que puedo demandar recompensa, obvio que debería estar pidiendo que me dieran lo que me merezco, porque claramente, es decir, soy alguien que tomó la determinación y tenía la capacidad de hacer lo que hice, pero como se trata de lo que Dios determinó, francamente, tiene que ver con cumplir la comisión que se me encomendó. La idea es, si no pongo mi voluntad, es decir, no importa, tengo que hacer lo que tengo que hacer y voy a hacer lo que he sido encomendado. La Nueva Versión Internacional nos ayuda con una traducción un poquito más clara al respecto, que sería así, básicamente, en efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Es decir, en la práctica es como decir, solamente hago lo que tengo que hacer, cumplo con mi deber, es parte de lo que se me pidió. Acompáñame en su Biblia, Lucas capítulo 17, por favor. Lucas capítulo 17. Este relato de parte del Señor Jesucristo puede ayudarnos muchísimo a comprender cuál era la convicción del apóstol Pablo, su entendimiento de lo que está señalando al respecto acá en Corintios 9. Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Las palabras del Señor resuenan de la siguiente manera. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, estamos hablando de un esclavo, alguien que tiene un esclavo, que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete o vístete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El relato es tremendamente interesante. El Señor Jesucristo está expresando un elemento que tenía que ver con la vida cotidiana, con la realidad de lo que significa el rol de ser un amo y el rol de ser un siervo. Los siervos, por naturaleza, tienen que cumplir ciertas tareas asignadas a lo que significa su rol. Y por cierto, lo normal es que el amo no está siempre recalcando su gratitud por lo que el amo está haciendo, el siervo está haciendo, básicamente porque el siervo está haciendo lo que debe hacer. Obviamente hay cierto trato, hay cierta responsabilidad, hay cierto cuidado, pero naturalmente el siervo, al ejercer su rol de siervo, está básicamente haciendo lo que hace un siervo. Y Pablo está diciendo lo mismo en la práctica de lo que está explicando el Señor Jesucristo acá. Él sabe que tiene derechos, obviamente puede exigir los derechos, por cierto que puede exigirlos. De hecho, él da clara alusión de que hay una responsabilidad que él podría demandar a los creyentes en Corinto. Pero el que sabe claramente que por sobre su libertad existe un amo, un Señor en su vida, que determina francamente lo que tiene que hacer. Y cuando lo hace, no está haciendo otra cosa que cumplir con aquello que se le había asignado. Por lo tanto, simplemente está cumpliendo como un siervo inútil lo esencial de aquello que se le había asignado. Cuando usted y yo, en el ejercicio de nuestra libertad, nos negamos a utilizarla por el beneficio de un hermano débil o para la propagación del Evangelio de Jesucristo a quienes aún no le conocen, lo que estamos haciendo en la práctica es hacer voz, hacer oídos de lo que francamente el Señor, nuestro amo, nuestro dueño, espera que nosotros hagamos. Y en el ejercicio de nuestra obediencia a nuestro amo, estamos llevando adelante el cumplimiento de la tarea. Lo hacemos porque francamente tenemos un alto estándar de lo que significa Él para con nosotros, y cuando lo hacemos no esperamos ni deberíamos esperar mayor gratitud porque es lo que deberíamos hacer, francamente es lo mínimo que deberíamos hacer, y lo hacemos porque francamente amamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. En la práctica estamos cumpliendo la ley real, como Gálatas 5 menciona, la ley de Cristo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí estás, tratando al otro como te gustaría ser tratado. Si estuvieses enfrentando la misma situación, bajo el mismo contexto, bajo la misma luz. Y Pablo dice, yo hago lo que tengo que hacer porque es mi deber y no demando nada más. Vaya al versículo 18. Finalmente, si vuelve allá a Corintios capítulo 9, versículo 18, Pablo nos va a mostrar su declaración de satisfacción. Finalmente, ¿dónde está su plenitud de hacer lo que hace? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Dónde se encontraba la satisfacción de Pablo, mis queridos? ¿Dónde estaba el verdadero galardón o recompensa? Que por cierto es la misma palabra para salario. Es muy interesante, es como que Pablo está haciendo un juego de palabras, es decir, no estoy demandando mi salario de ustedes, ¿o no? ¿Pero quieren saber dónde está mi salario? ¿Quieren saber con qué me siento completamente satisfecho? ¿Quieren saber qué me alimenta para poder hacer lo que hago? ¿Qué es lo que me da fuerza cada mañana cuando tengo que trabajar desde madrugada haciendo las tiendas y vendiendo esas tiendas cuando anhelo por sobre todas las cosas no claudicar en mi propagación del mensaje a ustedes? ¿Saben de dónde saco el ánimo para eso? Bueno, todo aquello estaba en el privilegio de poder predicar el Evangelio verdadero, santo, perfecto, inmutable, completamente suficiente del Señor Jesucristo, sin hacer tropezar a nadie, producto de dejar de lado mi libertad, predicando el Evangelio presente gratuitamente, el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, para no ejercer una presión que pudiese hacerles tropezar. Mi gran contentamiento es hacer lo que estoy haciendo. El Dios justo y bueno sabe la verdad. Ustedes saben la verdad. El Dios justo y bueno se encargó de motivar el corazón de otras personas que en el tiempo empezaron a apoyar su ministerio, a ayudar en lo que sería parte de su propia necesidad. Pablo podía aprender lo que significaba aquel valor precioso del contentamiento cristiano y decir, como señala Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He tenido abundancia, pero también he aprendido a vivir en escasez. Es porque finalmente detrás de todo el ejercicio cristiano de hacer todo aquello que Dios espera, hay algo que resalta en la vida del obediente. Tiene que ver con la plenitud del que lo llena todo, tiene que ver con la satisfacción de saber que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y nunca tiene un contexto más sensato que este, cuando tiene que ver con la provisión económica, cuando tiene que ver con aprender a contentarte cualquiera sea la situación. Es porque en el ejercicio de la obediencia, haciendo aquello que Dios te ha demandado hacer, puedes ver de una manera tan preciosa como el Señor se encarga de promover, de provocar, de alentar el corazón de aquella persona que está dispuesto a hacer lo mínimo que tiene que hacer: obedecer a su Rey, obedecer a su Señor, obedecer a su amo. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, Padre. Gracias por ella y por la lección preciosa de la vida de Pablo. Hay tanto más, Señor, que aprender. Y por cierto, tanto más por lo cual tenemos que agradecerte. Pero también, Señor, muchas oportunidades para meditar en lo que significa nuestra propia vida. Probablemente algunos de nosotros deberíamos asumir cierto nivel de arrogancia al tratar de imponer cierto ejercicio de nuestra libertad en aquellos asuntos que tú nos has mandado ni tampoco has prohibido, tratando de hacer sentir a otros que son tremendamente débiles y que no saben lo que significa el poder vivir libremente. Y Señor, te pido nos ayudes a entender que eso no tiene un valor, no tiene valor alguno, francamente no lo tiene. No podría decir en ninguna manera que hacer eso puede justificarse en el amor, es porque francamente no tiene nada de amor. También por otro lado, Señor, es probable que muchos aquí han pensado que el hecho de que tú no digas asuntos directos sobre algunos temas específicos les da a ellos el derecho de poder establecer lo que ellos consideran que tú dirías. Pero Señor, líbranos. Ayúdanos, como el salmista decía, que realmente nos demos cuenta que no somos sino hombres, que francamente tú eres el Dios del cielo y tú dijiste lo que teníamos que saber, y que francamente nos das libertad en aquello que no has mandatado ni prohibido. Por lo tanto, no somos nosotros los que tenemos que establecer el estándar de cómo los demás deben agradar a Dios bajo mis propios términos.
Y no deja de ser paradójico, Dios, y te alabo por eso, de que el propio Pablo, un fariseo de fariseos, quien había vivido toda su vida bajo las lógicas legalistas, sea quien se encargue de decir, por gracia y obra tuya, que el gran derecho que tenemos es poder negar nuestro derecho por el bien de tu causa, por amor a nuestros hermanos. Señor, que realmente seamos fieles testigos de aquello a través de nuestras vidas. Que estemos pensando permanentemente, Señor, en todo aquello que en el marco de nuestro hogar, fuera de nuestro hogar, en la comunión unos con otros, pudiésemos hacer para beneficio de otros, para edificación de tu pueblo, y que estemos dispuestos a decir no a todo aquello que en amor debemos decir que no. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.